El mensaje de hoy se titula Vendré otra vez. Así que vamos a leer Juan 14 del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es un pasaje muy conocido. Y hay que recordar que la palabra de Dios es preciosa, toda. Hay que recordar que la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y se nos viene a nuestra mente, ¿cuándo es que Jesús dijo estas palabras? Bueno, recuerden que hay que tomar en cuenta lo que dice antes y lo que dice después. Jesús dijo estas palabras cuando había mencionado que Pedro lo negaría. Entonces, vemos ahí en los últimos versículos, dice así en Juan 13, no lo tengo en la presentación, pero está bien, Juan 13, versículo 37 y 38, le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Es cuando Jesús entonces dice esas palabras: no se turbe vuestro corazón. Pedro iba a caer, Jesús se lo advierte. Pedro estaba muy confiado en sí mismo. Y pensaba, no, yo amo mucho a Jesús. Si es necesario, yo voy a morir con Él o por Él. Y Jesús le dice: usted me va a negar 3 veces. Pero no lo deja ahí. Le dice después: no se turbe vuestro corazón, a Él y a nosotros. Lo cual nos recuerda que esas palabras nos pueden ayudar en los momentos difíciles, en momentos que nosotros estemos turbados. Y la recomendación que Jesús nos da ahí es creer, ahí en ese mismo versículo 1. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Esto solo Jesús pudo decirlo. Decir esto significa que Jesús es igual a Dios. Una vez un hombre dijo a unos hermanos de una iglesia, él estaba tratando de conseguirles una propiedad en un lugar donde era un precarismo organizado. Las personas recibieron su lote, entonces construyeron lo que pudieron con lo que tenían. Al principio en ese lugar había un servicio sanitario para varias casas hacia afuera, una letrina, así en varias calles. Y en ese lugar, que era un líder de la comunidad, dijo: confíen en Dios, dijo. Y eso suena muy bien y eso es lo que hay que hacer. Pero luego él dijo: confíen también en mí. Ya cuando dijo eso, ya no, eso no lo puede decir cualquiera, ¿verdad? No podemos decir confíen en Dios, confíen en mí, en el mismo sentido. Y la verdad es que por parte de él, no me acuerdo que se haya logrado lo que se quería. Sí se logró, esa iglesia llegó a tener su propiedad, no sé cómo lo lograron, porque ya yo no estaba cuando lo lograron, pero sí, gracias a Dios lo tuvieron. Jesús dice que va a tener lugar para nosotros en el versículo 2.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ok, está hablando de qué lugar, obviamente del cielo. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que Jesús iba a preparar lugar para nosotros. Este era un momento difícil. Hablamos la semana pasada que hay partes tan difíciles de la Biblia para entender, pero aún así Jesús las explicó. Y hay partes que a nosotros nos parecen tan fáciles hoy día, pero es porque tenemos toda la Biblia y tenemos al Espíritu Santo desde el día que creímos. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, voy a ir a Jerusalén, me van a entregar, me van a maltratar, me van a matar, pero al tercer día resucitaré. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que los discípulos no entendían. Imagínense, claro, no tenían el Espíritu Santo, pero algo que hoy día vemos tan sencillo y ahora lo que vimos la semana pasada, pero aún así es necesario. Es necesario escuchar la palabra de Dios, por más difícil que sea, porque si no entonces tendríamos que quitar Apocalipsis, tendríamos que quitar Daniel, tendríamos que quitar Ezequiel, que nuestra mente es una mente finita y que nos cuesta entender, no es razón para que Dios no nos diga todo, aunque no lo entendamos. Pero si nosotros leemos, escudriñamos la palabra de Dios, poco a poco vamos entendiendo todo lo que es necesario que entendamos. Así que Jesús va a preparar lugar, dice, para nosotros. Así como dice Hebreos 11, 10 y 16. Hebreos 11, versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto es Abraham. Dios le había prometido una tierra. ¿Y cómo vivió Abraham en esa tierra? En tiendas de campaña. Porque dice en el libro de Hechos, reduce tanto el hecho de que Dios no le dio la tierra mientras él estaba vivo, aunque era de Abraham y él lo creía, pero dice en el libro de Hechos que no le dio, no lo dice así, pero para explicarlo, un lote ni del tamaño de la planta del pie, imagínense, ni de ese tamaño, pero le prometió esa tierra y Abraham lo creyó. ¿Y por qué? Porque Abraham sabía que Dios le iba a dar esa tierra, pero no solo esa tierra, también le iba a dar una ciudad, como dice ahí, una ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y como dice en el versículo 16, hablando de Isaac y de Jacob, coherederos de la misma promesa, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En el libro de Hebreos, además de que nos habla de cosas que lograron por la fe, nos habla de cosas que nunca recibieron, pero ellos creyeron que Dios sí se las iba a dar. Es más, Hebreos 11 termina prácticamente así, en el versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero un día sí lo iban a recibir. Y eso es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que Dios tiene un lugar para nosotros en el cielo, y con ese lugar, por eso la Biblia nos dice en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Así que aunque no tuviéramos una casa aquí, sabemos que tenemos una en los cielos.
y es para siempre. Entonces, ahí está nuestra ciudadanía. Y de ahí esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Eso es en su segunda venida. ¿Y qué va a hacer Jesús cuando venga por segunda vez? Dice que va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Por qué este cuerpo es de humillación? Porque se enferma, se envejece, muere. Cuando Cristo venga por segunda vez, va a transformar este cuerpo, va a resucitar nuestro cuerpo. Esta es la promesa que Cristo nos da. Y ahí es donde viene el tema del arrebatamiento. Vamos a ver en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. En ese mismo momento del arrebatamiento, en que Jesús va a transformar nuestro cuerpo, con un cuerpo semejante al de Él cuando resucitó. 1 Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo está hablando con los tesalonicenses. Cuando dice de los que duermen, se refiere a los creyentes que mueren físicamente, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los otros son los que no conocen a Cristo. Los tesalonicenses estaban pensando que los creyentes que habían muerto se habían perdido la segunda venida de Cristo. Por eso Pablo les dice eso que acabamos de leer y sigue explicando más. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, cuando Cristo venga para hacer el arrebatamiento, todos los creyentes en Cristo, esos son la gente de la iglesia, que son los que han sido lavados por la sangre de Cristo, esos muertos en Cristo vienen con Cristo. Mientras que el cuerpo de ellos está aquí sepultado o lo tiraron al mar, no importa dónde estén los cuerpos, pero ellos vienen con Cristo. Sigue diciendo, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, los que estemos vivos hasta que Cristo venga, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que murieron. No nos vamos a adelantar nosotros a los que murieron. Sigue diciendo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá en el cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces el cuerpo de ellos, que está aquí en la tierra, ellos vienen con Jesús, eso es muerte física, pero vienen con Jesús, entonces el cuerpo de ellos va a ser resucitado. Y luego sigue diciendo, luego nosotros, versículo 17, que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces luego nosotros somos arrebatados. Eso es en un momento. Todo es en un abrir y cerrar de ojos, pero van a ser primero los que murieron en Cristo. Pablo creía que él iba a estar para el arrebatamiento. Al decir los muertos en Cristo, que van a resucitar primero y que ellos vienen con Cristo, nos está diciendo, hablando de la iglesia, del tiempo de la iglesia. Pablo no estaba esperando, sabía que el anticristo se iba a manifestar, pero estaba esperando la venida de Cristo. Y para que el anticristo se manifieste, tiene que venir el arrebatamiento, cuando Cristo venga por nosotros. Además, en 1 Juan 3, 1 al 3, nos dice que
nos habla de lo mismo y nos dice que seremos transformados a Él. Hijitos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser semejantes a Cristo. Dios empieza esa obra en nuestro corazón, quiere formar a Cristo en nosotros, pero también un día nos va a dar un cuerpo como el de Cristo cuando Él resucitó. En 1 Corintios 15 nos habla del mismo, disculpe ahí el error es 15, versículos 51 al 54. Nos habla de lo mismo, de la resurrección del cuerpo. 1 Corintios 15, versículos 51 al 54, este capítulo podríamos decir que es la revelación plenaria de la resurrección. He aquí os digo un misterio. Así que el arrebatamiento es un misterio, algo que estaba escondido, pero ahora ha sido revelado por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Esos todos quiénes son? Son la iglesia, los creyentes. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida de la muerte en victoria. Todo esto va a acontecer, entonces imagínense que si en este momento Jesús viniera, entonces inmediatamente aparecemos con Cristo ya con un cuerpo que no se envejece, que no muere, que no peca. Ya vamos a ser totalmente liberados de la vieja naturaleza y del ambiente de este mundo. Y decía ya en Tesalonicenses que así estaremos siempre con el Señor. Ahora, pensamos en el arrebatamiento y la tribulación. En Daniel nos habla que a Israel le quedaban 70 semanas. Son semanas de años. Y de esas 70 semanas ya se cumplieron 69 semanas. Falta una semana, pero entre esa semana que falta y las 69 está la iglesia. ¿Ok? Entonces, ya 69 semanas se cumplieron, pero falta una semana. Esa es la semana de la gran tribulación. Muy bien. Ahora, veamos eso en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, lo de las 70 semanas. Si usted no entiende, no se preocupe. A veces pienso que eso es como, hay un hueco, tiene agua, y usted viene y tira una piedra. No se ve la piedra, pero sigue tirándole piedras y piedras y piedras, hasta que llega el momento en que se llena de piedras y ya salen. A veces pienso que esas piedritas son como lo que no entendemos, pero ahí se va guardando en nuestro disco duro, que a veces es demasiado duro, y ahí se va guardando hasta que el Espíritu Santo va a empezar a ayudándonos. Si nosotros leemos y estudiamos su palabra, nos va a ayudar a acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Con qué? Con las palabras que habla el Espíritu, lo cual hablamos, dice Pablo, y eso es lo que tenemos escrito en la Biblia. El Espíritu Santo usa la misma palabra de Él para explicarnos su palabra. Vea ahí Daniel 9, versículo 24. Dice así:
70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Es interesante porque en este capítulo, Daniel le acaba de decir a Dios que Jeremías dijo que iban a estar 70 años en cautiverio y que cuando se cumplieran los 70 años, entonces Dios los regresaría. Entonces él le dice a Dios, Dios, tú prometiste esto y estamos aquí en cautiverio porque hemos pecado y confieso nuestro pecado. No quisimos escuchar a tus siervos, quebrantamos tus mandamientos. Pero, Señor, ahora cumple tu palabra. Haznos regresar a la tierra de nuestros padres. Ayúdanos a levantar otra vez aquel templo que fue destruido. Está orando por esto. Y entonces Dios manda, creo que es a Gabriel, con prontitud, y llega y le da este mensaje. Ya se terminaron los 70 años de cautiverio, pero ahora Dios le trae otro mensaje. Quedan ahora 70 semanas. Ya pasaron 70 años de cautiverio, pero quedan 70 semanas sobre tu pueblo. ¿Cuál pueblo? ¿La iglesia? No. Está hablando de Israel. Lo dice claramente. 70 semanas le quedan a tu pueblo. Es a Israel. ¿Por qué? Porque aunque esa regresar, con el cual hemos estado estudiando, Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, que más de 100 años antes Isaías había profetizado que Dios levantaría a Ciro, mi pastor, mi ungido, y él levantaría el templo, que todavía cuando Isaías dijo eso, el templo no había sido destruido todavía, y Ciro no existía, pero Dios lo profetizó así tan claro. Y Dios despertó el espíritu de Ciro y en su primer año él hizo un edicto. Dios me ha dado los reinos de la tierra. Su pueblo suba y edifique el templo en Jerusalén. Hermanos, eso era una bendición y fue una bendición. Eso está escrito en el libro de Esdras. Ahí está escrito eso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? Ahí está, por cierto, este miércoles. Bueno, este jueves en virtual terminamos ya el libro de Esdras. Y en presencial nos falta 2 miércoles y terminamos el libro de Esdras. Qué bendición eso. De hecho, que cuando pusieron los fundamentos se pusieron a llorar los que habían visto el primer templo y los otros gritaban de alegría y no se podía distinguir la voz entre los que lloraban y daban gozo, gritos de alegría. ¡Qué bendición! Otra vez el templo iba a ser edificado. Pero con este mensaje que Dios le da a Daniel, es como que si yo le dijera, Daniel, tengo una bendición mucho más grande que esa. Le voy a dar más de lo que usted me está pidiendo. Usted me pide que restaure a Jerusalén, que restaure el templo. Pero yo le voy a decir cuál restauración va a ser la última de todas. Es esta. Esta que le está mencionando aquí. Sigue diciendo ahí, en el versículo 25, ¿sabe? Pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. En total, 69 semanas, ¿verdad? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso sucedió en el tiempo de Nehemías. Así que desde la construcción de los muros de Jerusalén hasta que viniera el Mesías, se cumplirían 69 semanas de años, que son 483 años. Eso es más o menos el tiempo, hasta que viniera el Mesías. Cuando él entró en un mulo a Jerusalén y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana a Dios en las alturas,
ahí se cumplió las 69 semanas. Así que eso ya es historia. Sigue diciendo en el versículo 26, y después de las 62 semanas, recuerde que habían 6 más, ¿verdad? ¿Cuántas? 7 más. ¿Recuerda? Son 69, para que no se nos olvide. Se quitará la vida al Mesías. Quiere decir que las 69 semanas se cerraron. ¿Por qué? Porque después de eso no sigue la 70 semana, sino que se le va a quitar la vida al Mesías. Se cerró esas 69 semanas. Y después de eso, Cristo fue muerto en la cruz de Calvario. A un judío un día le dijeron, vea, pero es que aquí dice claramente, se le quitará la vida al Mesías. Y él dijo, bueno, es que nosotros no lo interpretamos así o no lo entendemos así. Oiga, como decimos nosotros, más claro no canta un gallo. Se le quitará la vida al Mesías. Y así sucedió. Y sigue diciendo, mas no por sí. O sea, no fue que él se quitó la vida. Él sí la puso, pero se la quitaron. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ese pueblo es el pueblo romano. El príncipe que ha de venir es el anticristo. El pueblo de ese príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y eso fue lo que hizo Roma en el año 70 después de Cristo. Destruyó Jerusalén, destruyó el templo y fueron esparcidos por todo el mundo. Sigue diciendo, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y eso es lo que vemos hoy día todavía. Hoy día sigue habiendo guerras ahí en la tierra de Israel. Y va a ser hasta el final. No se va a terminar. Van a haber a veces tiempos de paz, seguro, como ha habido, pero siempre va a estar ahí en conflicto. Entonces sigue diciendo, versículo 27, y por otra semana, ahí está la semana 70, que le pertenece a Israel, no a la iglesia. La iglesia no tiene que ver nada con esas 70 semanas. Y son semanas de años, o sea, 7 años. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Este es el anticristo, cuando hace un pacto con Israel. Se cree que él va a ayudar a construir el templo. Eso sería un milagro. Porque imagínense que eso, ahí están los árabes, hay musulmanes. ¿Y cómo va a ser posible que ellos permitieran que los judíos levanten ese templo? Entonces es cuando la gente va a decir paz y seguridad. Se arregló los problemas del mundo. Imagínense un hombre que llegue y ponga en amistad a los musulmanes y los judíos y que los musulmanes acepten, está bien, que los judíos construyan el templo. El mundo va a quedarse, ¿y este hombre qué es? ¿Un genio o qué? Mire, nos trajo paz. Mire cómo se solucionó este problema del Medio Oriente. Pero eso es un pacto de 3 años y medio. Y sigue diciendo, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, por lo cual entendemos que ya el templo estaría construido. Entonces, a los 3 años y medio, el anticristo va a entrar al templo de los judíos y va a decir, yo soy Dios, y se va a meter. Me imagino que se va a meter al lugar santísimo y se va a sentar en el arca del pacto. Ahí. Pablo les decía esto una y otra vez a los tesalonicenses. Ahí, y entonces los judíos ahí se van a dar cuenta que este hombre los traicionó. Y sigue diciendo, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, que es el mismo anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso es cuando Cristo venga y le ponga fin al anticristo y a los ejércitos del mundo, para luego empezar un reino de 1000 años. Entonces, la oración de Daniel va a ser,
mucho más abundantemente que cumplida. Mucho más de lo que Daniel había pedido. Vamos ahora a pensar el tiempo de la iglesia. Pablo estaba esperando el arrebatamiento. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Es a los gentiles que está hablando, a los gentiles que han creído. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y hoy día eso es lo que pasa con Israel. El pueblo de Israel no es salvo hoy día, pero hay unos pocos judíos que sí se han convertido. Por eso se dice que está endurecido en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, creemos que cuando ya todos los gentiles que iban a ser salvos sean salvos, pensamos que Cristo va a venir. ¿Cuándo es? No se sabe, porque el día y la hora nadie sabe. Pero para nosotros, ese día no va a ser como un ladrón en la noche, porque sabemos que en cualquier momento puede venir. Como vimos, Pablo estaba esperando el arrebatamiento, ya leímos ese pasaje. Eso es la redención de nuestro cuerpo, como dice Romanos 8:23 al 25. Romanos 8:23 al 25 nos dice así: y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, esto es en el arrebatamiento. En 1 Corintios 15 ya lo vimos, versículos 51 al 54. En Efesios 1, 13 y 14, recuerda que dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de nuestra redención. ¿Cuál redención? La redención de nuestro cuerpo. Entonces, eso nos indica que la iglesia va a estar hasta que Cristo venga por nosotros, hasta el arrebatamiento, para que entonces empiece esa semana que le falta a Israel. Bueno, ya leímos Filipenses 3, 20 al 21, cuando dice que va a cambiar nuestro cuerpo, y 1 Juan capítulo 3, que nosotros tenemos semejantes a él. Ahora, en Daniel 9:27 leímos, Daniel 9:27, habíamos leído, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí está hablando entonces lo que va a suceder después del arrebatamiento. Vea 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Esos hermanos de Tesalónica se confundieron bastante en cuanto a la segunda venida de Cristo. Dice versículo 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Según ellos, ya Cristo había venido. Pero Pablo les dice, está cerca. No es que ha venido, está cerca. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está hablando de la segunda venida de Cristo en gloria. Él, para que venga en gloria, primero tiene que manifestarse el anticristo. No está hablando del arrebatamiento, está hablando del tiempo de la segunda venida de Cristo en gloria. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es cuando el anticristo se mete en el templo
es la abominación desoladora. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Creemos que es la iglesia. Dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste el anticristo, ¿verdad? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Creemos que es el Espíritu Santo, a través de la iglesia, que está deteniendo al anticristo. Hasta que él a su vez sea quitado del medio. Cuando Cristo arrebate la iglesia, el Espíritu Santo ya no morará en la tierra. El Espíritu Santo mora en la tierra desde el día de Pentecostés y no nos va a dejar. Pero cuando Cristo venga por segunda vez por nosotros en el arrebatamiento, nos va a llevar y el Espíritu Santo se va a ir. Entonces todas las barreras que el anticristo tiene van a caer y él se va a apoderar del mundo. En la tribulación y en la gran tribulación el Espíritu Santo va a estar viniendo. Es que es la semana que le falta a Israel. Es como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo venía, se iba, caía sobre uno, caía sobre otro, igual. Pero ya no va a morar aquí. Hoy día tiene 2000 años de morar en la tierra, no en edificios, sino en los cuerpos de los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y nosotros como iglesia somos el templo de Dios también. Somos el templo del Espíritu Santo, que nos congregamos para adorar a Dios. Pero cuando Cristo venga, será quitado. Y entonces dice, versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo, que es el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Vamos a leer hasta ahí. Ahí sigue diciendo cómo Cristo va a ponerle fin, y esto es en la segunda venida de Cristo en gloria. Ahora, nada más para que tengamos en mente, Apocalipsis del 6 al 12 habla de la primera mitad de esa semana, de la tribulación. Y a la mitad, en el capítulo 12 de la semana, sucede lo que dice en Daniel 9:27, que es la abominación desoladora, de la cual Jesús nos habló en Mateo 24, que les dice a los judíos, cuando veáis en el templo abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces huyan, porque entonces ahí los judíos se van a dar cuenta que fueron traicionados y que este hombre era un engaño. Ellos tienen que huir a un lugar, según Apocalipsis 12, que tiene preparado por Dios, donde van a ser protegidos por 3 años y medio. Apocalipsis capítulo 12. Mientras que en el cielo hay una guerra, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, y no hubo ya lugar para ellos. Entonces, allá, nos devolvemos un tirito, por favor. Sí, gracias. Aquí. En el cielo está esa guerra, y el diablo y sus ángeles son arrojados a la tierra. Ok. Entonces ya el diablo no va a poder entrar al cielo a acusar. Y es cuando entonces en Apocalipsis 13 se manifiesta el anticristo, la bestia, ya con todo el poder que quería. Todo eso está, y esta es la segunda parte, lo que se le llama la gran tribulación, o le llamamos la gran tribulación, desde el capítulo 13, en realidad hasta el 18. Hasta ahí, porque el capítulo 19 ya trata del fin de esa semana, cuando Cristo viene en gloria, y envía vivo al falso profeta y a la bestia que los engañaba al lago de fuego. Esa es la semana de la tribulación. Ahora pensemos, la iglesia, ¿qué va a pasar después del arrebatamiento? Bueno, según la Biblia nos dice que vamos a tener el tribunal de Cristo. Según de Corintios, no lo vamos a ver hoy, otro día quizás. Vamos a ser juzgados para recibir o perder recompensa los creyentes en el cielo. ¿Okay? No tiene que ver nada con el pecado, porque nuestro pecado ya fue juzgado en la cruz de Cristo. Pero que usted esté seguro que realmente usted se ha arrepentido y ha creído que Cristo murió por sus pecados, porque Dios es justo y Dios castiga el pecado,
Y si usted no se arrepiente, entonces usted va a tener que pagar por su pecado eternamente. Por eso usted tiene que estar seguro que se ha arrepentido, ha creído en Cristo, porque entonces el juicio sobre su pecado fue en la cruz, por amor de Cristo, por amor de Dios hacia nosotros. Y fue sepultado y resucitó, está vivo, por eso estamos aquí, porque Él está vivo y Él nos da su justicia. Entonces allá vamos a ser juzgados para ver si perdemos o ganamos recompensas. Y además, en Apocalipsis 19, que tampoco lo vamos a ver, nada más vamos a ver la cita, va a ser las bodas del Cordero. Después del tribunal de Cristo, se van a celebrar las bodas del Cordero. Hasta ahí empieza a hablar otra vez de la iglesia. Desde Apocalipsis 6, que empieza la tribulación, hasta Apocalipsis 18, que termina, no se ha mencionado la iglesia, pero ahí sí, y está en el cielo. ¿Por qué? Porque desde que fuimos arrebatados, siempre estaremos con el Señor. Y si el Señor está en el cielo, ahí estamos con Él. Y si el Señor viene, ahí venimos con Él. Eso es lo que dice Apocalipsis 19, que sus ejércitos vestidos de lino fino, como la novia, la iglesia, vienen también en caballos blancos con Él, y Él viene a poner fin a el pecado para que Cristo empiece a reinar 1000 años aquí en la tierra y luego la eternidad, el milenio. Hermanos, vamos a hacer nada más un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Veamos, aquí estaría entonces, vamos a ver qué se me hizo. Esto que está aquí, bueno, todo esto es la tribulación, la primera parte y la segunda, que es la gran tribulación. Aquí en el medio es cuando el anticristo se mete al lugar santísimo. Lo que vimos la semana pasada está en Lucas 17 y pertenece ahí donde está ese círculo, a ese tiempo, ¿ok? No pertenece al tiempo del arrebatamiento, aunque lo que habla pareciera, pero no, como le expliqué la semana pasada. Ahí los que van a quedar son los que logran quedar para entrar al milenio, ¿ok? Y los que serán quitados son los que van a recibir el juicio del tiempo de la gran tribulación. No tiene que ver nada con la iglesia, porque la iglesia en ese momento está en el cielo. Quería explicarles eso para que ojalá lo podamos ubicar bien. Bueno, vamos a dar gracias a Dios por su palabra.